Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues vamos a continuar viendo la tecnología Ajax que iniciamos en el vídeo anterior y en esta ocasión pues lo que vamos a hacer es ver cómo trabajan la tecnología Ajax y la librería jQuery en paralelo. ¿Por qué utilizar la librería jQuery? ¿Qué ventajas nos aporta el uso de esta librería que ya vamos conociendo bien junto con la tecnología Ajax? Bueno, si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos enumerando los pasos que había que seguir para establecer una comunicación con un servidor remoto utilizando la tecnología Ajax. Y vimos que era algo medianamente complejo porque lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia del objeto XHR. Una vez creado este objeto o esta instancia, pues podemos utilizar ya pues, los métodos open y send, entre otros, pertenecientes al objeto XHR para comunicar con el servidor. Después vimos que había que crear un código JavaScript que fuera capaz de modificar el DOM de nuestra página web, pues para ubicar la respuesta del servidor donde nos apetezca sin necesidad de recargar la página. Y también vimos que adicionalmente podíamos procesar la respuesta recibida, ya que esta respuesta del servidor se acompaña de códigos internos y otros objetos que podemos procesar con código JavaScript, ¿no? Bueno, pues todo esto pues es medianamente complejo, ¿no? Son un montón de pasos a seguir. Todo esto se simplifica enormemente utilizando la librería jQuery. La librería jQuery, como ya hemos mencionado en vídeos anteriores de este curso, en primer lugar lo que hace es unificar los problemas que pueden existir con versiones anteriores del navegador. Es decir, si no utilizamos la librería jQuery, es más que probable que tengas que crear varios códigos para navegadores modernos y navegadores antiguos. Eso por un lado. Y por otro lado, esta librería jQuery se acompaña de muchas funciones, como bien sabemos, entre las que se encuentra la función load. Esta función load simplifica enormemente los pasos descritos en la diapositiva anterior. Esta función load es capaz de realizar una petición al servidor y también de gestionar la respuesta que lanza el servidor a esa petición, con lo cual todos los pasos que hemos visto anteriormente se simplifican realmente en un único paso con el uso de esta función load. No obstante, si alguno de vosotros desea ver cómo comunicar con Ajax, cómo comunicar con un servidor utilizando la tecnología Ajax sin uso de jQuery, es decir, con código JavaScript puro y duro, puede ir al vídeo que estoy señalando ahora mismo en pantalla de mi curso de programación en HTML5, donde comienzo a hablar de esta tecnología Ajax y donde se ven pues, varios ejemplos de comunicación con un servidor remoto utilizando únicamente código JavaScript sin ninguna librería adicional. Nosotros en este vídeo pues vamos a comenzar a ver cómo utilizar la librería jQuery y lo vamos a hacer como siempre con un ejemplo sencillo. Para este ejemplo vamos a utilizar 4 páginas web muy sencillas, que son la página principal y luego pues deportivas, generales y tiempo.html, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo a estas páginas. Tengo ahora mismo en Dreamweaver abierta la página principal. Si abro esta página en el navegador pulsando F12, este es el aspecto que tiene la página, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta página? Si os dais cuenta, tiene como 3 botones en la parte superior y al pulsar en cada uno de estos botones, pues lo que va a hacer es abrir las otras páginas HTML que he mencionado hace un instante. Por ejemplo, si pulsamos en el botón de noticias generales, como podéis observar, se carga una página diferente, la página de noticias generales. Volvemos hacia atrás, pulso en noticias deportivas y se carga noticias deportivas. Y si pulsamos en noticias del tiempo, pues se carga noticias del tiempo, ¿no? Algo muy sencillo. Si echamos un vistazo al código HTML de esta página, bueno, pues observamos que en primer lugar linka a una hoja de estilos externa, la cual se llama precisamente externa, que da formato no solamente a la página principal, sino que da formato a todas las páginas que forman parte del ejemplo. Y luego, además de linkar esta hoja de estilos externa, pues tiene una hoja de estilos interna que se encarga de dar formato solo a la página donde se encuentra, a principal, es decir, CSS básico, ¿no? Y luego, pues como siempre, cargamos la librería jQuery, ya que vamos a trabajar con ella, y tenemos una zona de JavaScript con la función ready a la espera de que comencemos a programar, ¿no? Y la página web está construida de una forma muy sencilla. Los botones que hemos visto anteriormente, estos botones que al pasar el ratón por encima cambian de color, no son ni más ni menos que elementos de lista, es decir, son etiquetas LI, que utilizando la hoja de estilos interna, bueno, pues con CSS sencillo lo hemos convertido
en botones que cambian el aspecto al pasar el ratón por encima, ¿no? Y esos elementos de lista lo único que tienen son vínculos normales y corrientes, es decir, etiquetas a href que apuntan a las páginas que he mencionado anteriormente. Con lo cual, al pulsar sobre los elementos, pues nos lleva a esta página, ni más ni menos, ¿no? Y luego hay algo muy importante que sí debemos ver, y es que después de esta lista, una vez que se cierra la lista, una vez que los botones se han cerrado, tenemos un contenedor div al cual he denominado contenidos externos. Este contenedor div, pues lo he señalado con un borde blanco, que es el que vemos en pantalla, para que veáis dónde se ubica concretamente. Entonces, como os podéis imaginar, este ejemplo se trata de que al pulsar en cada uno de estos enlaces, en vez de cargar el enlace en una página diferente, es decir, recargando el navegador, que es lo que hace ahora mismo, pues cargue el contenido de esa página dentro de este div. Y vamos a utilizar, por supuesto, la tecnología Ajax. Seguramente algunos de vosotros estaréis pensando que para hacer eso no hay por qué utilizar la tecnología Ajax, y es así. Si habéis seguido todos los vídeos de este curso, pues os estaréis dando cuenta de que para hacer eso, para cargar una página externa, por ejemplo en esta zona, podemos utilizar iframes, que ya hemos utilizado en vídeos anteriores del curso. Es verdad, pero nosotros lo vamos a hacer en esta ocasión pues utilizando Ajax, y así pues vamos aprendiendo el uso de esta tecnología. Ya sabéis que en programación siempre hay varias alternativas o varios caminos para llegar a Roma, ¿no? Para llegar al mismo destino. Así que vamos a ver el código necesario para poder realizar este ejemplo. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestra función ready, y dentro de la función ready, como siempre, pues comenzamos a programar, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es, con un código JavaScript, decirle a los vínculos de nuestra página que cuando pulsemos sobre ellos, pues nos carguen la página correspondiente. Ya lo está haciendo, es decir, con este código HTML, a href igual y el nombre de la página, pues al pulsar sobre el vínculo me va a cargar la página. Ya, pero es que el problema que tenemos es que la carga siempre en una ventana nueva del navegador, en una página diferente. Es decir, recarga el navegador. Y nosotros lo que pretendemos es que no recargue el navegador. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también pretendemos es que estos vínculos, además de no recargar el navegador, se descarguen en el contenedor, ¿no? Es decir, en una zona concreta de la página que tenemos abierta. Luego, entonces, para esto, lo que haríamos sería lo siguiente: utilizar el objeto jQuery correspondiente para apuntar a estos vínculos y decirles a estos vínculos que cuando hagamos clic sobre ellos, pues hagan algo, ¿no? Y eso lo podemos hacer, pues, o bien utilizando el selector A y a continuación, pues, la función click, ¿no? O lo podemos hacer de otra forma, que yo entiendo que es mejor, porque si lo dejamos así, en esta página web, que es muy sencilla, no hay ningún problema, pero en otras páginas web, pues le estarías diciendo que todos, absolutamente todos los enlaces de tu página web van a responder al código que vamos a programar a continuación. Y a lo mejor deseas que no sean todos los enlaces de tu página web, sino que sean algunos. Luego, entonces, yo creo que en esta ocasión es mejor utilizar un selector descendiente. Fíjate que todos estos enlaces a href se encuentran dentro, pues, de una lista que tengo identificada como noticias, con el correspondiente atributo ID. Bueno, pues sabiendo esto, ya podemos utilizar el objeto jQuery correspondiente para apuntar a noticias A, es decir, a los enlaces, etiquetas A, que se encuentren dentro del contenedor noticias. Y ahora ya sí, pues podemos utilizar la función click, con lo cual, pues estamos diciendo que cuando hagamos clic en estos enlaces, haga algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que le indiquemos con esta función anónima, función que se abre dentro de los argumentos del click, función que se cierra, punto y coma. Una función anónima, de las que hemos visto ya tantas veces en el curso. Y esta función anónima lo que tiene que hacer es que cuando pulsemos en estos vínculos, descargue en la zona de la página que tenemos habilitada para el efecto, es decir, el div contenidos externos, bueno, pues que descargue ahí las otras páginas web. Es decir, si os fijáis, nosotros tenemos un div que se llama contenidos externos. Es aquí donde queremos descargar las páginas. Luego, entonces, lo que tendríamos que hacer es, nuevamente, con un objeto jQuery, apuntar a esa zona, es decir, a contenidos externos. Luego, entonces, utilizamos el selector correspondiente y aquí es donde entra en juego la función load. ¿Y qué le decimos a la función load? Bueno, pues de momento, por ir paso a paso y que se entienda lo mejor posible, vamos a decirle que todos los vínculos descarguen esta página, deportivas.html.
¿Qué es lo que estaríamos haciendo con este código en principio? Bueno, pues esta función load lo que hace es una petición al servidor, un request que se llama, el servidor responde proporcionando el archivo que le hemos pedido, que no es ni más ni menos que el que está dentro de la función load, y una vez que el servidor nos ha respondido enviándonos este archivo HTML, bueno, pues cargaremos ese contenido ahí dentro, en este contenedor, ¿no? Ya os anticipo que esto de momento no funciona, pero quiero ir paso a paso como digo. Si guardamos cambios y nos vamos a nuestro navegador y actualizamos con F5, bueno, pues al pulsar en cualquiera de los tres botones, pues vemos que nos carga la página exactamente igual que antes, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia de comportamiento de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. ¿Esto a qué se debe? A varias causas. La principal es que ahora tenemos un conflicto cuando hacemos clic en los elementos de lista. Cuando hacemos clic en cada uno de estos elementos de lista, pues de momento le estamos diciendo dos cosas. Primero, que siga a este enlace con una etiqueta ahref y segundo, que ejecute un código que tenemos dentro de la función anónima. Hay un conflicto. ¿Qué hace? ¿Lo que le hemos dicho en la función anónima o lo que le hemos dicho con código HTML? Bueno, pues el comportamiento de un enlace es ejecutar el código HTML siempre. Es decir, de momento nos está ignorando este código por este conflicto que os comento. ¿Cómo solucionar eso? Lo hemos visto también en el curso. Si tú agregas la instrucción return false, lo que estás haciendo es inhabilitar el comportamiento por defecto que tiene este elemento. Y el comportamiento que tiene por defecto ese elemento es seguir un enlace HTML al archivo pertinente, ¿no? Luego entonces, una vez que has inhabilitado ese comportamiento por defecto, ya os anticipo que tampoco va a funcionar, pero guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y pulsamos en cada uno de los botones y vemos que no ocurre absolutamente nada. Es decir, ya no nos lleva al vínculo porque hemos inhabilitado el comportamiento, pero tampoco hace lo que le hemos dicho en el código JavaScript, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si estáis utilizando el navegador Chrome, puede ser que con otros navegadores sí que os funcione, pero si estáis utilizando Chrome, abrimos la consola con F12 y vemos en la consola que hay un error. Y este error pues es muy claro, ¿no? Si os fijáis, nos está diciendo que el objeto XHR, aquí vemos a este objeto por primera vez en acción, no puede cargar este archivo que es el que le hemos solicitado. Y no lo puede cargar porque las peticiones cruzadas están solo soportadas en este navegador por estos protocolos que vemos aquí a la derecha, el protocolo HTTP, el protocolo Data, el protocolo Chrome, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que yo estoy trabajando en local y no estoy utilizando, por ejemplo, el protocolo HTTP. Para que lo entendáis, no estoy navegando por internet, dicho de una manera muy sencilla, sino que estoy trabajando en local. Y el navegador Chrome no admite este tipo de operaciones cuando se trabaja en local. Solución, bueno, pues podemos subir estos archivos al servidor y una vez que los hemos subido a un servidor remoto, si es que tenéis alguno, visitar ese directorio desde un navegador y así navegando por internet, es decir, utilizando el protocolo HTTP y debería de funcionar. Todavía no del todo bien, pero algo debería de hacer, ¿no? Porque de momento tenemos inhabilitado este comportamiento. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a subir mis archivos al servidor y después visitaremos la página. Bueno, pues como podéis observar, ya tengo mis archivos en mi servidor remoto. Ahora lo que tengo que hacer es visitar esta página. Luego entonces vamos al navegador. Y una vez que estamos en el navegador, pues introducimos la dirección pues, de donde hayáis alojado estos archivos, si estáis haciendo la práctica a la par que yo, con lo cual nos carga la página. Por cierto, antes de continuar, tenéis en la descripción de este vídeo un link para poder descargaros estos archivos de práctica si los queréis utilizar. Bueno, pues una vez que ya estamos utilizando un protocolo de navegación, el HTTP, ¿no? Bueno, pues si yo pulso en cualquiera de los tres botones, pues ahora sí vemos que funciona. Todavía está sin acabar esta práctica porque tal y como le hemos dicho desde nuestro código, pulsemos el botón que pulsemos, nos está devolviendo siempre el mismo documento, que es noticias deportivas. Así se lo hemos dicho en el código, si recordáis, ¿no? Lo que le hemos dicho a la función load es que le pida al servidor esta página. El servidor nos devuelve esta página y la cargamos dentro de ese contenedor, ¿no? Entonces, bueno, aquí observo que la cosa no queda estéticamente muy bien. No queda muy bien porque si os dais cuenta me está cargando pues toda la página por completo, noticias deportivas. Y me refiero a que me está cargando el título. Quizás estaría muy bien que este título que pertenece a esta página no lo cargara. Y por supuesto estaría mejor
que los tres botones no me cargaran la misma página, sino que dependiendo del botón que yo pulse me cargue una página u otra, no siempre noticias deportivas, ¿no? Y luego observo también que tanto cuadro pues no queda muy bien, porque si os dais cuenta este borde blanco que aparece por aquí fuera corresponde al contenedor donde se está almacenando esta información, ¿no? Vamos a ver cómo solucionar todo eso. Si yo pulso F5, pues lo primero que voy a hacer va a ser quitar este borde, que lo único que hace es indicarnos dónde está pues el contenedor. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Si nos vamos al código de la página principal y a la hoja de estilos interna, bueno, pues vemos que tenemos aquí un selector de grupo. Por un lado, contenidos externos y por otro lado, noticia, que ahora veremos qué es eso de noticia, ¿no? Si yo lo que hago es quitar esta coma, lo que estoy haciendo es transformar un selector de grupo CSS en un selector descendiente, con lo cual estas características, estas propiedades y valores que hay aquí dentro, se están aplicando únicamente aquí, a noticia, dentro de contenidos externos, ¿no? Con lo cual, si guardo cambios, pues ahora mismo debería de quitarme ese borde blanco exterior. Vemos que me está ignorando, no sé, bueno, sí sé por qué, evidentemente porque tengo que subir nuevamente el fichero principal al servidor. No me acordaba de que estaba trabajando ya en remoto, sobreescribirlo. Y ahora sí, esperemos que la caché del navegador no me juegue malas pasadas y al pulsar F5, pues me está jugando malas pasadas. Ahora, ya ha reaccionado con el segundo F5. Bueno, pues hemos quitado ya el borde blanco, el contenedor sigue estando aquí. Esto lo he hecho simplemente para que al pulsar en cada uno de los botones quede estéticamente mejor y no haya tanta raya blanca, ¿no? Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es quitar, quitar este título que aparece aquí. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues utilizando otra característica de la función load de la librería jQuery. Mirad, si volvemos al código y concretamente nos vamos ahora a la página deportivas, si observáis, bueno, pues este es el código HTML de la página deportivas, muy sencillo. Tenemos por un lado un div que hace referencia pues a la cabecera, al logo, al texto de noticias deportivas que aparece en naranja, y por otro lado pues tenemos aquí un contenedor que es el que contiene el grueso del contenido de la página, que es un contenedor div con el identificador noticia. Bien, pues la función load, además de hacer lo que ya hemos visto, también nos permite decirle no que cargue toda la página completa, que es el comportamiento por defecto, sino que cargue parte de la página que le estamos pidiendo. Concretamente le puedo decir que cargue la parte correspondiente al contenedor noticia, que es esto que estoy señalando en pantalla. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues yéndonos a la página principal, volviendo a la función load, y simplemente se trata de poner un espacio a continuación del archivo HTML dentro de las comillas y especificar con el selector correspondiente qué parte quiero cargar. Es decir, si yo le digo aquí almohadilla noticias, no sé si estaba en plural o en singular esto de noticias, voy a mirarlo un segundito, en singular. Luego entonces tendría que ser almohadilla noticia. Lo que le estoy diciendo es que realice una petición al servidor de esta página, pero solamente esto. Es decir, no le estoy pidiendo la página entera, le estoy pidiendo lo que hay ahí dentro. Con lo cual el servidor retornará lo que hay dentro de este contenedor y yo lo cargaré pues en el div correspondiente, ¿no? Guardamos cambios, subo esta página al servidor, nuevamente estoy trabajando en remoto, sobreescribo el archivo anterior y ahora, bueno, pues vamos a actualizar con F5 y a ver si todo esto funciona. Si yo pulso en cualquiera de los tres botones, ahora sí, fíjate cómo me está cargando la página, pero no me está cargando el título de la página, me está cargando solamente lo que hay dentro del div noticias, ¿no? En cualquiera de los tres botones. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es decirle a cada uno de estos botones que me cargue una página diferente, porque ahora mismo los tres botones me están cargando la misma página, que es noticias deportivas, porque así se lo hemos dicho, ¿no? Fijaos que en nuestro código de JavaScript, pues efectivamente le estamos pidiendo al servidor constantemente la misma página. ¿Qué hay que hacer? Pues de alguna forma decirle que cargue una página diferente dependiendo del botón que hayamos pulsado. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Utilizando cosas que hemos visto durante el curso, no hay nada nuevo aquí. Me creo una variable a la cual voy a denominar, por ejemplo, URL, por ejemplo, y le digo que esto tiene que ser igual a el objeto this, punto, y la función attr. Y en esta función attr le indico que quiero rescatar
el atributo HTML href, ¿no? Esta función attr ya la hemos visto anteriormente en el curso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Bueno, pues le estamos diciendo a nuestro código que me rescate este atributo ahref del objeto en el que hayamos hecho clic en este momento. Esto es lo que significaba el D, si recordáis, ¿no? Con lo cual, si pulso en el primer botón, lo que estaré haciendo, ni más ni menos, es clic en este elemento, en este. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es rescatar el atributo href de este elemento, es decir, generales.html, y guardará generales.html en la variable URL. ¿Qué pulso en el tercer botón? Pues el tercer botón sería concretamente este elemento. Rescataría el atributo href de ese tercer elemento y me guarda este atributo tiempo.html en la variable URL. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y ahora qué nos queda? Pues hay que sustituir este string por la variable URL concatenado con el lugar donde tiene que ir. Es decir, aquí dentro de la función load yo le diría lo siguiente: URL más concatenado con este elemento. Muy importante que a la hora de concatenar dejéis un espacio en blanco a continuación de las comillas. Esto es un error que me trajo a mí loco cuando hice las pruebas antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si lo ponéis juntos, si lo ponéis así, lo que estáis haciendo es cargar el archivo correspondiente de la siguiente forma: generales, por ejemplo, .html, y sin espacio en blanco, pues le estamos diciendo que lo cargue ahí. Entonces aquí hay un error, tiene que haber un espacio entre lo que es el archivo y lo que es el selector, ¿no? Por eso aquí es necesario este espacio en blanco. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto ya debería de funcionar al completo. Guardamos cambios, nos vamos a el gestor FTP para volver a subir la página al servidor, sobreescribimos y ahora pues actualizamos con F5 el navegador. Si pulso en noticias generales, pues me dan noticias generales. Si pulso en noticias deportivas, me da noticias deportivas, y si pulso en noticias del tiempo, pues me da noticias del tiempo. Bueno, pues hasta aquí el ejemplo de hoy, ¿no? Hemos visto cómo utilizar la función load de la librería jQuery, que realiza una petición al servidor utilizando el objeto XHR y procesa la respuesta del servidor utilizando el mismo objeto XHR. Muy sencillo. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.